Buenos días, jóvenes alumnos, bienvenidos al curso de lógica. Sean bienvenidos a este plantel CDX3 y sabedores de que han sido seleccionados para cursar con nosotros las asignaturas que tenemos preparadas en este plan de estudio. Me presento, su servidor es Marco Antonio Tomix Paul, soy docente de este plantel. Desde el 2002 llegué a este plantel, he estado en su sistema otros años. Y bueno, la intención de dirigirme a ustedes es para decirles que conmigo cursarán esta asignatura. Y es una asignatura pues, muy bonita, es un preámbulo, le han llamado los filósofos, los hombres que se han dedicado a la lógica, le han llamado que es el preámbulo de entrar a cualquier conocimiento. Por eso la lógica, como una asignatura, ¿verdad?, es una ciencia importante en el desenvolvimiento de las personas porque nos va a permitir llevar a cabo ciertos pensamientos, ciertos razonamientos y una forma de expresar. Quiero contextualizar esta asignatura partiendo desde el contexto de que hasta antes de los años 70, allá por los 70 todavía, se venía abordando la lógica desde una perspectiva llamada formal. Sin embargo, desde estos años, aproximadamente, surge un pensador, Matthew Gleadman, lo van a investigar, y Matthew Gleadman comienza a decirnos que la lógica debe estudiarse desde otro contexto. Se debe estudiar desde la lógica informal, también llamada lógica de las buenas razones. ¿Por qué? Porque va de por medio la argumentación. Así las cosas, Matthew Gleadman utiliza y sugiere que utilicemos un método ya creado por otros, obviamente otros pensadores, en este caso Sócrates, un filósofo clásico, y él emplea el famoso método socrático. Gleadman nos dice que ese método socrático también es conocido como la mayéutica. La mayéutica, ¿verdad?, es un método que va enfocado o que consiste en el conocimiento que podemos lograr a través de las preguntas. Entonces, Sócrates plantea que las personas aprendemos a través del cuestionamiento. Cuando comenzamos a cuestionarnos del porqué de las cosas, es en donde nace ese apartado del razonador como sujeto activo que se cuestiona, ¿verdad?, del porqué de las cosas. Entonces, este método pues no es nuevo, obviamente, es un método, se dice, aportado por este filósofo clásico, y en este se pretende, ¿verdad?, que el sujeto llegue al conocimiento pero propio, no el conocimiento que se le imponga, porque muchas de las veces nosotros como docentes lo que vamos a realizar es decirle o darle conocimientos ya acabados. En cambio, Sócrates, y retomado por Gleadman, nos dice, no, hay que dejar que el alumno llegue a su propio conocimiento, esto es, que el alumno no sea dirigido, que el alumno pueda cuestionarse en cualquier momento, pueda cuestionarse del porqué de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué estamos en esta condición de contingencia? ¿Por qué? Todo esto, obviamente, Gleadman nos lo aborda, ¿verdad?, que debemos llevar al joven a través del cuestionamiento a un conocimiento. Pero ese conocimiento, obviamente, debe estar enfocado desde un contexto dialógico. ¿Y por qué dialógico? Porque es a través
de la lingüística, a través del acto de habla, como nosotros podemos entrar en ese intercambio, en esa interacción que nos permita naturalmente llegar a esto que le llamamos la comunidad de indagación o también llamada de investigación. Así las cosas, la lógica nos va a permitir y nos va a servir que entre todos, ¿verdad?, podamos nosotros tener una interacción dialógica y que nos permita llegar a ser unos investigadores. Por eso todas las asignaturas que van a cursar en estos planes de estudio, en este plantel y en cualquier otro, requieren de lógica. Los filósofos se han cuestionado si la lógica como tal es una ciencia, es una técnica o es un arte. Nosotros sostenemos que ya es una ciencia, pero hay quienes también sostienen que es un arte. El tener, el cuestionar esa habilidad, dicen, pues es un arte. Sin embargo, no es materia de nuestra asignatura. Sin embargo, lo podemos dialogar o entrar a dialogar en su momento. Hasta aquí tenemos quiero que quede claro que Matthew Lipman, en su obra precisamente sobre filosofía para niños, ¿sí?, aquí voy a poner filosofía para niños, ¿sí? Lipman nos aporta precisamente que el esquema y el estudio de la lógica debe ser hoy visto desde la argumentación, ya no en el contexto que se venía abordando de la lógica formal, en la que se aborda la lógica simbólica, que no en ese contexto. Que el joven requiere, para su proyecto de vida diario, él requiere argumentar. Para poder lograr sus objetivos, él necesita argumentar. Él no va a llegar a la tienda y va a emplear lógica formal para lograr convencer o persuadir a alguien y que él pueda lograr su objetivo. Lipman nos dice que gracias a la lógica de la argumentación, en este caso, es como el joven podemos prepararlo para que se convierta en un investigador, para que él pueda entrar en un contexto de interacción dialógica en los actos diarios de su vida. Bien, en ese tenor, yo les haré llegar la información, las lecturas, para que ustedes vayan trabajando. Informarles que el libro base que vamos a llevar, ¿verdad?, es el que se denomina La Lógica, o Lógica, de Gloria Adriana Romero Villegas y Lorenzo Escalante Pérez. La editorial es Bookmark, y aquí lo tiene. Ese es el libro base que llevaremos y que también yo, pues en lo que pueda, en la medida de lo posible, les acercaré la información correspondiente. Otro libro que les puedo sugerir también es el que se denomina Emprende la Lógica. Lo he trabajado, el autor es Luis Rodrigo Rochín Medina, la editorial es Edelvives. Ese es un libro que pueden utilizar también como complemento a la actividad que estamos realizando. Hasta aquí estamos tratando de contextualizar por qué vamos a estudiar la lógica. Posteriormente les haré llegar la información para que ustedes inicien las lecturas, como en este caso, ¿por qué estudiar lógica? Esta lectura, ¿por qué estudiar lógica?, los va a llevar a cuestionarse sobre lo que implica la lógica utens y la lógica docens. Me lanzo un poquito en el contexto de estructurar por qué le llamamos lógica utens y por qué lógica docens. Bien, cuando hablamos de por qué estudiar lógica, los pensadores nos han dicho que el hecho de razonar
implica la aprobación deliberada del razonamiento. Es decir, cuando yo empleo mi razonamiento, cuando hago uso de ese razonamiento, obviamente hay una intención deliberada. Es decir, me estoy cuestionando el por qué. Pero que esa capacidad de razonar es una capacidad natural. Como una capacidad natural, entonces, los teóricos le han llamado que es la lógica utens. Yo razono, ¿verdad?, derivado de esa intención. Pero ¿cuándo pasa de ser lógica utens a lógica docens? Hablamos, y según nuestros teóricos, nos dicen que esa capacidad de perfeccionar, sería el término, perfeccionar, a la capacidad de perfeccionar nuestro razonamiento, esa intención deliberada, es lo que le llaman la lógica docens. Y lógica docens porque lleva implícito el que el individuo encuentre la manera, valga la redundancia, de perfeccionar para el logro de sus objetivos. Así las cosas, cuando yo requiero que papá o mamá me dé permiso, me compre algo, empleo argumentos, formulo argumentos sin saberlo. Y ahí está empleando o empleándose la lógica útil. Pero cuando yo perfecciono la manera de lograr de manera más ágil mis objetivos, obviamente estaré entrando a la lógica docens. Por eso el curso tiene como finalidad que la persona, que las personas, que los alumnos, ¿verdad?, sepan y conozcan de cómo formular argumentos. ¿Qué es el argumento? Por eso vale la pena aquí cuestionarnos las siguientes interrogantes. Lo voy a anotar aquí en el pizarro. Estas son las interrogantes que pido, por favor, van a dar respuesta en sus diversas libretas. Número uno. ¿Cuándo necesito argumentar? ¿Cuándo necesito argumentar? Segunda, ¿qué es lo que hago cuando argumento? Tercera, ¿qué puedo buscar? ¿Qué puedo buscar y conseguir al argumentar? Y cuatro, ¿cuáles pueden ser los efectos de lo que digo, que lo voy a anotar, de lo que digo en las otras personas?
y en mí mismo. Bien, estas 4 preguntas, sugiero, ¿verdad?, les den respuesta desde su leal saber y entender, porque obviamente lo estaremos leyendo, lo estaremos conociendo en las diversas lecturas que nuestro autor nos tiene preparadas y que obviamente nos permitirá y nos llevará a descubrir que en la primera pregunta, cuando planteamos ¿cuándo necesito argumentar?, nos estaremos refiriendo, ¿verdad?, indiscutiblemente, a la argumentación como un acto complejo. En la siguiente pregunta, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago cuando argumento? Estaremos viendo el contexto de lo que es la argumentación. Cuando pregunto, ¿qué puedo buscar y conseguir al argumentar?, estamos hablando ahí del acto de habla. Y ahí conoceremos lo que implica el acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Y cuando planteamos cuáles pueden ser los efectos de lo que digo en las otras personas y en mí mismo, ahí estaremos abordando los diferentes tipos de actos de habla en una argumentación. Bien, con esta actividad que tienen que estar realizando en el transcurso de esta semana y que entregarán en su oportunidad, porque se tiene que evaluar y se tiene que calificar, es como yo pretendo que el joven inicie con las lecturas que vamos a encontrar en nuestra página 19, que es la argumentación como práctica lingüística. En esa lectura de la argumentación como práctica lingüística encontrarán diversas actividades, ya están marcadas, la actividad 1, la actividad 2, la 3, la 4, y obviamente en estas actividades ustedes irán introduciéndose, ¿verdad?, a lo que implica el estudio de la lógica, leerán también lo que es la argumentación, comprenderán de qué se trata la argumentación, ¿verdad? Viene la actividad 2, darán respuesta a lo que se les solicita y entraremos a la siguiente actividad, que es el lenguaje de la argumentación. En el lenguaje de la argumentación conocerán 4 funciones básicas, que es la informativa, la expresiva, la directiva y la argumentativa, para entrar a lo que señalaba, lo que es el acto de habla, locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Ahí conoceremos en qué consiste ese acto de habla, en cada uno de ellos. Posteriormente de ello, hay una lectura que es el amor es una falacia. Procederán a hacer la lectura y por consecuencia a dar respuesta a los cuestionamientos y contestar ese instrumento de evaluación que está definido. Posteriormente hablaremos de lo que implica los actos de habla no verbales, que son en este caso los visuales y los gestuales. Porque también, déjenme decirles que el apartado de la argumentación implica que con los actos gestuales estamos argumentando. Cuando yo de manera ya natural utilizo el movimiento corporal, ¿verdad?, estoy argumentando. De esa manera también se está argumentando. Entonces es interesante que lleven a cabo esas lecturas porque conocerán, ¿verdad?, las diversas formas como estamos argumentando. Posteriormente hay otra lectura que es la aventura de las 5 semillas de naranja y un cuento sobre lógica, la chimenea. Para que con ello entremos a lo que implica la estructura de los argumentos. Cuando lleguemos a la estructura de los argumentos, ¿verdad?, ahí hablaremos del argumento y sus elementos. Es así como iniciaremos este curso
y en los subsecuentes videos que iremos haciéndoles llegar de su servidor, bueno, trataremos de ir ventilando a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes, iremos ventilando las diversas dudas, y espero que con este video tengan claro a lo menos de dónde va a partir nuestra asignatura, y de cómo este pensador nos va llevando de la mano para que los jóvenes lleven a cabo el proceso de la argumentación. Hasta la próxima.